Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. 31 años siendo subestimado, mi esposa intentó quitarme todo en el divorcio sin saber quién era yo realmente, una historia de silencio, estrategia y justicia. La mañana en que mi esposa le dijo al tribunal que yo nunca había aportado nada significativo a nuestro matrimonio, yo estaba sentado a 1 metro de ella y no dije ni una palabra. La vi inclinarse ligeramente hacia el micrófono, con una postura impecable, su voz transmitía esa firmeza ensayada que siempre usaba cuando quería parecer razonable. Lo había practicado. Lo noté por la forma en que hacía pausas antes de las palabras difíciles, como un actor marcando su posición. Dijo que yo había estado emocionalmente ausente durante la mayor parte de nuestros 31 años juntos. Dijo que le había dejado todas las decisiones financieras por indiferencia, no por confianza. Dijo que la casa, las inversiones y el negocio que ella había construido eran obra suya, su sacrificio, su visión. Dijo que yo simplemente había estado ahí ocupando espacio, cobrando un sueldo que nunca cuestioné. Su abogado asintió. Mi abogado, un hombre tranquilo llamado Gerald que llevaba la misma corbata azul en todas las audiencias, escribió algo en su bloc de notas y me lo deslizó. Miré hacia abajo. El papel decía, ¿desea responder? Negué con la cabeza una sola vez. La jueza, una mujer de unos 60 y pocos años con gafas de lectura plateadas y la expresión de alguien que ha escuchado todas las variaciones de todas las mentiras, me miró por un momento. No miró a mi esposa. Me miró a mí. Sostuve su mirada y no dije nada. Quiero contarles cómo llegué a esa sala. Quiero contarles cómo se ven 31 años cuando finalmente se observan con claridad, de la misma manera que solo puedes ver algo nítidamente cuando se usa en tu contra en un tribunal. Su nombre era Rañada cuando la conocí, aunque entonces se hacía llamar Rehena. Tenía 24 años y yo 29, y poseía una risa que hacía que una habitación pareciera más pequeña, en el mejor sentido posible. Nos conocimos en una conferencia en Phoenix. Ella trabajaba en marketing. Yo trabajaba en un campo del que no hablaba mucho en las fiestas. Nos casamos 14 meses después en el patio trasero de sus padres en Tucson. Su madre lloró. Mi padre me estrechó la mano y dijo que ella era una joya. Le creí. Durante los primeros años, las cosas fueron bien. Tuvimos a nuestra hija, Claire, y luego a nuestro hijo, Daniel, con 18 meses de diferencia. Compramos una casa en un suburbio a las afueras de Columbus que tenía buenas escuelas y un parque a 2 cuadras, donde solía llevar a los niños los sábados por la mañana para que mi esposa pudiera dormir hasta tarde. Ella trabajaba a tiempo parcial cuando los niños eran pequeños y luego a tiempo completo cuando fueron al colegio. Era inteligente y ambiciosa, yo la admiraba. Todavía la admiro, en cierto modo, como se puede admirar un divorcio de calidad sin afecto. Viajaba por trabajo. Ese siempre fue el punto de tensión entre nosotros. Estuve fuera de casa de lunes a jueves casi todas las semanas durante casi una década. Y cuando estaba en casa, estaba presente, cenas, deberes, la hora de acostar a los niños, pero también estaba cansado. Mi esposa llenaba los vacíos. Se encargaba de las cuentas, los horarios de los niños, las reparaciones, el papeleo del seguro. Era buena en ello. Se lo agradecía y se lo decía. Lo que no hice, y he pensado en esto más de lo que debería, fue estar al tanto de lo que ella gestionaba. Confiaba en ella. Usé la palabra confianza como si justificara los años de descuido. Pero la confianza sin atención es solo negligencia con un abrigo más elegante. Mi madre vivía sola en Dayton, en la casa que había compartido con mi padre durante 40 años. Mi padre falleció cuando yo tenía 53 años y, a partir de entonces, iba a verla cada 2 domingos cuando estaba en la ciudad, a veces con mi familia, a veces solo.
Era una mujer pequeña y robusta que cultivó un huerto hasta los 78 años y solo dejó de hacerlo cuando sus rodillas le fallaron. Tenía una pensión del sindicato de mi padre, una modesta cuenta de ahorros y su propia casa. Mi esposa empezó a ayudarla cuando mi madre cumplió 80 años. Me pareció un gesto muy generoso. Mi esposa iba los miércoles, la ayudaba con la compra, recogía las recetas y se sentaba con ella durante una hora. A mi madre le encantaba su compañía, llamaba a mi esposa la hija que nunca tuve. Recuerdo sentir una calidez genuina ante sus palabras. Tardé más de lo debido en darme cuenta del patrón. Mi madre empezó a mencionar pequeñas cosas, una lámpara desaparecida, una vajilla regalo de su propia madre, un joyero guardado en el trastero. Mi esposa siempre tenía una explicación, estaba simplificando, ayudando a deshacerse de lo innecesario, protegiendo las cosas para que no se dañaran. Mi madre asentía y estaba de acuerdo. Y yo también, porque parecía plausible y porque no quería creer lo contrario. No quería acusar a mi esposa de algo que aún no podía nombrar. El asunto financiero lo descubrí por accidente. Estaba en casa un martes, lo cual era inusual, y contesté una llamada del banco de mi madre destinada a mi esposa. Había una pregunta sobre una transferencia, una verificación de rutina, dijo la mujer al teléfono. Pregunté de qué transferencia se trataba. La mujer hizo esa pausa característica que hacen los empleados bancarios cuando se dan cuenta de que han hablado con la persona equivocada. Le dije que era el hijo de la titular y que necesitaba entender qué estaba pasando. La cantidad que mencionó no era pequeña. No confronté a mi esposa esa noche ni la siguiente. Hice lo que me habían enseñado durante 30 años, recopilé información antes de hablar. Esta es la parte que debo explicar, porque es importante para todo lo que viene después. Fui investigador federal durante 22 años. Fraude, delitos financieros, el tipo de trabajo que no da pie a una conversación interesante en la cena, por eso aprendí pronto a describir mi oficio en los términos más insulsos posibles en eventos sociales. Era bueno en eso. Recibí reconocimientos que guardé en un archivador. Trabajé en casos que ocasionalmente aparecían en la sección de negocios de los periódicos, sin mi nombre. Cuando me jubilé a los 61 años, lo hice discretamente, y comencé a trabajar como consultor para un bufete especializado en litigios financieros. Mi esposa sabía que había trabajado para el gobierno y que me había jubilado, pero no conocía los detalles porque nunca se los conté y ella nunca preguntó. No sentía curiosidad por mi trabajo, como suele suceder con las cosas que uno considera aburridas. Siempre lo había aceptado sin ofenderme. Ahora, me alegraba de que no le hubiera prestado atención. Durante los siguientes 4 meses, documenté todo. Solicité registros discretamente a través de los canales a los que aún tenía acceso. Hablé personalmente con el gerente del banco de mi madre. Hablé con ella con cuidado, como se habla con un ser querido que ha sido engañado sin saberlo. Mi madre lloró una vez, luego se recompuso y dijo que confiaba en que yo me encargaría. Le dije que lo haría. Encontré que se habían transferido aproximadamente $60,000 de sus cuentas durante 3 años, mediante transferencias y retiros de efectivo realizados mientras mi esposa tenía un poder notarial que, según ella me había dicho, era solo para facilitar las compras. Encontré artículos para el hogar que valían mucho más que lámparas, antigüedades, joyas y un cuadro que colgaba en la sala desde 1971. Tasado y vendido discretamente a través de un comerciante en Cincinnati. También descubrí que mi esposa dirigía una pequeña empresa de consultoría a su nombre desde hacía 6 años. Financiada en parte con nuestras cuentas compartidas y facturando a clientes desconocidos por servicios que aparentemente nunca se prestaron. Estoy eligiendo mis palabras con cuidado. Yo no presenté la demanda de divorcio. La presentó ella en marzo, y fue exhaustiva y agresiva. Alegó que yo había sido un controlador financiero durante todo el matrimonio, lo cual me pareció sorprendente dado lo que yo sabía. Reclamó la casa, las inversiones y su negocio como contribuciones separadas,
pidiendo un acuerdo que me habría dejado solo con mi auto y una parte de mi pensión. Su abogado, un hombre llamado Stoddard que usaba pañuelos de bolsillo y hablaba con el tono de quien espera ganar antes de empezar, se veía confiado. Gerald, mi abogado de la corbata azul, revisó mis pruebas y dijo casi para sí mismo que aquello era inusual. Me miró por encima de sus gafas y preguntó cuánto tiempo llevaba yo con todo eso. Se lo dije. Él asintió lentamente y dijo que, entonces, esperaríamos. Así se siente esperar cuando uno sabe lo que sabe y nadie más lo sabe todavía. Se siente como contener la respiración bajo el agua. Se siente la presión y el paso de los segundos, pero uno se queda quieto porque el movimiento desperdicia oxígeno. Mi hija me llamó en abril, había hablado con su madre. Dijo que estaba preocupada por mí, que era su manera de decir que había escuchado la versión materna y que estaba reservando su juicio con esfuerzo. Le dije que la entendía y que la quería. No le conté nada porque no era el momento y no quería ponerla en medio de algo que aún no podía probar ante una parte neutral. Sonaba insegura cuando colgamos, y eso se me quedó grabado. Mi hijo llamó 2 semanas después y fue menos diplomático, dijo que debería haberme involucrado más, que mi madre le había comentado que sus finanzas estaban confusas y que no entendía por qué yo no me había dado cuenta antes. Lo dijo como una crítica. Le dije que probablemente tenía razón. Suspiró. Le prometí que le explicaría todo cuando pudiera. La noche anterior a la audiencia, me senté en la cocina de la casa donde había vivido durante 26 años y tomé una taza de café en la mesa donde mis hijos habían hecho sus deberes. Me permití 1 hora para sentirlo todo, el dolor, la ira, el agotamiento específico de ser malinterpretado por las personas que te importan. Luego me fui a la cama y dormí. A la mañana siguiente, me puse el traje gris que a mi padre siempre le había gustado y conduje hasta el juzgado. Mi esposa y su abogado ya estaban sentados, ella llevaba un blazer azul marino y no me miró. Stoddard ordenó sus papeles con la eficiencia de un hombre que factura por horas. Entró la jueza Marorro. Llevaba 17 años en el tribunal de familia y el respeto que le tenían era palpable. Stoddard comenzó de forma elocuente, contando la historia de un matrimonio donde un cónyuge lo dio todo y el otro se dejó llevar. Describió el negocio de mi esposa con admiración y mi carrera como estable pero sin grandes logros. Caracterizó mi jubilación como una retirada temprana de las responsabilidades. Fue persuasivo, como lo son las cosas pulidas antes de ser cuestionadas. Luego llamó a mi esposa. Ella habló durante 20 minutos. Fue creíble. Fue específica. Habló de las reformas, de los colegios y de los viajes a Dayton para ayudar a mi madre. Esa última parte requirió de mí una quietud particular, respiré lentamente, con las manos planas sobre la mesa. Cuando ella terminó, Stoddard le preguntó cómo describiría mi contribución a la seguridad financiera familiar. Me miró entonces por primera vez, solo un momento. Recibía un salario, dijo, pero en términos de participación real y toma de decisiones, lo hizo ella sola. Dijo que yo estaba presente, pero que eso era diferente a contribuir. Stoddard asintió y preguntó sobre mi conocimiento financiero. Mínimo, respondió ella, me lo dejó todo a mí, confiaba en mí completamente. Dijo esa última frase con algo parecido al cariño, como si mi confianza hubiera sido un regalo que ella no tuvo más remedio que aceptar. Gerald no se había movido. La jueza Marorro miró los papeles, luego a mí, luego a mi esposa y finalmente a Stoddard. Consejero, dijo. Stoddard levantó la vista. Usted ha descrito al esposo de su cliente como alguien con un conocimiento financiero mínimo y una distinción profesional limitada, continuó la jueza releyendo sus notas. ¿Puede decirme si le suena el nombre de Arthur Delany? La sala quedó en silencio. Stoddard parpadeó y dijo que lo sentía. Arthur Delany, repitió la jueza, y esta vez me miraba a mí. No estoy segura de que sea así, porque el Arthur Delany que veo en este expediente, dijo quitándose las gafas,
Pasó 22 años como investigador principal en la División de Delitos Financieros. Dirigió el caso Alderton en 2009, el mayor procesamiento por fraude de pensiones en la historia de Ohio. Dejó las gafas sobre la mesa. Actualmente es consultor financiero forense para Rowe y Ellis, la firma que ganó el caso Beaumont el año pasado. Miró a Stoddard, quien había dejado de escribir. Mi esposa se volvió para mirarme con la expresión de alguien que recalcula algo cuando ya es demasiado tarde. Ahora, dijo la jueza reclinándose, su cliente testificó que su esposo no sabía nada de finanzas. Ella tiene poder notarial sobre las cuentas de su suegra y ha administrado todo durante una década. Juntó las manos. Dado lo que veo en la documentación que el abogado de la parte contraria presentó esta mañana, tengo preguntas sobre cómo se estructuraron estas finanzas y preocupaciones que van más allá de un divorcio estándar. Miró a mi esposa. Antes de continuar, voy a recomendar un breve receso y sugerir encarecidamente que ambas partes consulten con sus abogados sobre la dirección que está a punto de tomar esta audiencia. Stoddard se inclinó hacia mi esposa de inmediato. Observé su rostro mientras él le hablaba en voz baja, el color se le había ido por completo. Parecía una persona viendo cómo una puerta que creía cerrada se abre desde el otro lado. Durante el receso, me quedé en el pasillo con Gerald. Él compró 2 cafés en la máquina y me dio uno. ¿Sabías que ella lo había hecho todo?, dijo finalmente. Sí, respondí. ¿Y documentaste todo antes de la demanda? Sí. ¿Y la dejaste presentarla? Sí. Gerald bebió su café y observó que yo ya había hecho esto antes. Es más limpio cuando la otra parte toma la iniciativa, dije. Él casi sonrió y estuvo de acuerdo. Cuando regresamos, Stoddard solicitó una prórroga. La jueza concedió 2 semanas y dejó claro que la documentación de Gerald sería revisada por terceros. Se lo dijo mirando al abogado, dándole una oportunidad clara para que su cliente respondiera en consecuencia antes de que las cosas empeoraran. Mi esposa salió sin mirarme. La vi bajar las escaleras del juzgado con la cabeza gacha. Llamé a mi madre desde el estacionamiento. Le dije que todo había salido bien. Ella exhaló lentamente y me dio las gracias. Prometí ir el domingo y ella dijo que prepararía el estofado que me gusta. Le dije que la amaba y colgué. 3 semanas después, el abogado de mi esposa contactó a Gerald con una oferta de acuerdo radicalmente distinta. La casa y la pensión ya no estaban en disputa. Se acordó devolver todo el dinero de mi madre usando los bienes personales de mi esposa y sus cuentas comerciales. No hubo juicio ni más audiencias, solo papeles, firmas y una fecha de finalización. Mi hija me llamó la semana anterior al cierre. Dijo que su madre le había contado algunas cosas. Estuvo callada un largo rato y la dejé estarlo. Finalmente, se disculpó por no haber llamado más. Le dije que lo entendía, pero ella insistió en que no era suficiente. Le aseguré que sí lo era. Lloró un poco y no le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba, pero le dije la verdad, que nada de eso cambiaba lo que sentía por ella. Mi hijo vino un sábado de octubre con su familia, rastrillamos hojas mientras los niños jugaban. Al final del día, mientras abrochaba a los niños en el auto, se detuvo y me dijo que debería haberme hecho más preguntas sobre mi trabajo. Le dije que aún había tiempo. Todavía visito a mi madre cada 2 domingos. Su jardín ya no existe, pero cuida una maceta de albahaca con la misma precisión que dedicaba a sus tomates. La lámpara regresó, estaba en un trastero que mi esposa alquiló a nombre de alguien que apenas reconocí. Lo demás se perdió, pero mi madre dice que ya no lo necesita. Tengo 63 años. Vivo en la casa de siempre y es tranquila, de una forma a la que cuesta acostumbrarse. Camino, cocino y asesoro a los colegas de Gerald 2 días a la semana. A veces pienso en lo que dijo la jueza justo antes de que la sala se quedara en silencio. Mi esposa construyó su caso sobre la idea de que el silencio es ausencia, que un hombre que no defiende su valor no tiene ninguno. Se equivocó.
El silencio no es lo mismo que la ausencia. Estuve allí 31 años, observando y tomando notas, no siempre en papel, sino con la claridad de quien sabe esperar el momento adecuado. Ese momento fue un martes por la mañana en Columbus. La sala cambió y 31 años de ser subestimado pagaron silenciosamente su precio. No dije te lo dije. Nunca lo hago. Simplemente conduje a casa, me quité el traje de mi padre y preparé el café. Una invitación al silencio que observa. Hay historias que se cuentan con gritos y otras que se entienden mejor en el silencio. Lo que acabas de escuchar no es solo el fin de un matrimonio de 31 años, es un recordatorio de que observar con atención es una forma de cuidado, y que la verdad, tarde o temprano, encuentra su propio camino hacia la luz. Si este relato te ha hecho reflexionar sobre el valor de la lealtad, la importancia de no subestimar a quienes nos rodean o el peso que tiene la integridad cuando todo parece perdido, me gustaría invitarte a formar parte de nuestra comunidad. ¿Por qué suscribirse? En este canal, creemos que cada vida es un expediente lleno de lecciones ocultas. No buscamos el ruido, sino la claridad. Al suscribirte, nos ayudas a seguir rescatando estas crónicas de resiliencia y justicia silenciosa que rara vez llegan a los titulares, pero que transforman vidas. Tu me gusta es nuestro testigo. Hacer clic en el botón de me gusta es, para nosotros, como ese asentimiento silencioso de un juez que comprende la verdad. Es la señal de que esta historia ha resonado contigo y nos permite llegar a más personas que, quizás ahora mismo, se sienten subestimadas o invisibles. Únete a nosotros. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de estas vidas que se cruzan. Dale me gusta si crees que el silencio no es ausencia, sino preparación. Comenta, ¿alguna vez te has sentido subestimado y has preferido esperar el momento adecuado para hablar? Gracias por estar ahí, por escuchar con atención y por ayudarnos a que estas voces no se pierdan en el ruido del mundo. Al igual que Arthur, nosotros seguiremos aquí, observando y contando lo que de verdad importa.